y vamos a empezar. Bueno, amados y amada en el Señor, muchas gracias por su dedicación. Ya vamos avanzando. La lección 4, solamente nos quedan 4 más. Ya la mitad vamos a avanzar hoy. Continuamos estudiando pues la iglesia cristiana. Entonces, las clases anteriores vimos las promesas cumplidas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver que los discípulos, perdón, siguen compartiendo valientemente el Evangelio, siguen haciendo cosas maravillosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es básicamente Dios quien hace, ellos son los instrumentos que Dios está usando para que el poder de Dios llegue a muchas personas en la iglesia primitiva. También vamos a enfocarnos en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un perseguidor acérrimo de la fe cristiana de Jesucristo, y vamos a ver esa transformación. Jesús cambia a Pablo, podríamos decir primero aquí sería, Jesús cambia a Saulo de Tarso. Por el poder del Espíritu Santo, un cambio de 180 grados. Y el texto bíblico que nos vamos a enfocar es en Hechos 9, 1 al 19. No sin antes comenzar con una oración pidiendo que el Señor, a través de su gracia, de su amor, de su misericordia, a través de su Espíritu, nos abra el entendimiento para entender su palabra y aplicar a nuestras vidas. Oremos Amén. entonces. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra, que me lleves más cerca de ti y de tu gracia, en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos para esta lección. Tenemos 3 objetivos que pedimos al Señor que nos ayude a completarlos. Usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 9, 1 al 19. Responder con evidencia bíblica. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero, enemigo acérrimo de Dios? Y al fin responder con evidencia bíblica. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? A usted, a mí, ¿verdad? Qué bendición, qué privilegio. Una notita, esto va a estar en el proyecto final, usted va a tener que desarrollar, ¿verdad? El Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Que va a ser la pregunta que va a estar en el proyecto final, pero durante esta clase vamos a responder a esa pregunta. Entonces, nomás para que tomen nota, para que vayan pensando en la respuesta que vamos a hablar en el curso. Muy bien, excelente. Vamos avanzando. Entonces, estamos en la parte de captar, en la parte de la conexión con el texto bíblico, con la información que pedimos que leyera. Cuéntame un poquito qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos capítulo 3 hasta el 8. Nos tocó leer esos capítulos para ir conociendo un poquito más cómo era la iglesia antes de que el apóstol Pablo comenzara sus viajes misioneros, antes de que él comenzara a compartir el evangelio fuera de Jerusalén. Cuenten, hermanos, hermana, un poquito sobre esa actividad. ¿Cómo era la iglesia? Un hermano, hermana que desee romper el hielo. Gracias, Arturo. Adelante, hermano. Bueno, primero que las escrituras nos registran que la iglesia permanecía unida, Ujú. junta, alabando a Dios todos los días. Pero sobre esto dice que tenían todas las cosas en común, que nadie decía ser suyo lo que poseía,
sino que todo lo llevaban a los pies de los apóstoles y era repartido conforme a la necesidad de cada uno. Ujú, Vendían sus propiedades, dice, y las traían a los pies de los apóstoles, cualquier propiedad. Entonces, esa era una parte de la actividad de la iglesia en el principio. Y ahí llegamos pues hasta Pedro y Juan están en un concilio ujú. y ellos están redactando prácticamente, o sea, ellos están ahí en ese concilio, pero es como un juzgado más o menos ante las autoridades, porque ellos están defendiendo a la fe en el Señor por el milagro que había sucedido allá en el templo de la Hermosa. Y entonces, y entonces ellos están ahí presentes y de manera que lo llevan hasta el concilio y en el concilio pues están diciendo que ya no hablen en nombre de ese Señor. Y ellos dicen, no, ¿cómo es posible que nosotros no vamos a hablar en nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso es primero, acaso que es mejor, dicen ellos, primero obedecer a los hombres antes que a Dios? Y, y entonces ahí nos vamos y- y llegamos hasta Ananías y Zafira, que tuvieron murieron, y en fin, así más o menos por ahí va la cuestión. Vamos a dejar algo Gracias, ahí Arturo. para Súper. estos hermanos. Gracias, hermano. Adelante, querido Eliseo, cuéntenos un poquito más. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía? Pues, mi estimado pastor, en ese tiempo la iglesia era muy perseguida. Se tenía Ujú. el concepto como un tipo de secta. Y Pablo era uno de los perros enemigos de ellos, se puede decir en estos tiempos, cuando Pablo. Y además la palabra nada más la tenía propiamente Israel, no estaba dirigida hacia los gentiles. Se tenía la idea de que nada más tenía el pueblo de Israel que era elegido, era el único que podía manejar la palabra de Dios. Así es, pastor. Gracias, querido Eliseo. Muy bien, alguien más, uno más. ¿Alguien más desea compartir? Bueno, hermanos, yo sé que ustedes leyeron, hay mucha información ahí, maravillosa información. Querido Wilfredo, adelante. Wilfredo fue mayor. Buenos días, hermano. Bueno, hermano, era un hombre paralítico que estaba frente al templo pidiendo limosna. Entonces ¿No? vieron a viejo, venía Pedro y Juan y le pidió limosna a ellos dos, pero Pedro le dijo, no tengo nada de dinero, pero tengo algo más valioso. En nombre del Señor Jesucristo, levántate y entra conmigo en el templo para que alabe a tu Dios querido. Gracias, hermano. Muy bien, excelente. Ustedes hicieron un maravilloso resumen. Aquí tenemos, ¿verdad? La iglesia primitiva, la iglesia cristiana, hacía milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro era muy enfático, se acordará la historia ahí, en decir que no es nuestro poder, es Dios que nos está usando para que estos milagros se hagan y la gente crea más en Él, ¿verdad? Esa maravillosa milagro que hizo, como dice Wilfredo, que sanó a este paralítico, ¿verdad? Con el poder de la palabra de Dios. Predicaba solo a Cristo en las multitudes, predicaba que solo en Cristo hay salvación y vida eterna, predicó a los sacerdotes, los guardias, ¿verdad? Y todo eso. Predicaba también la ley de Dios con todo su rigor, esa que penetra hasta la médula de los huesos. Predicó la ley con todo su rigor a Ananías, a Zafira, como bien decían ustedes. Murieron instantáneamente. El apóstol Pedro fue muy severo al decir, ¿por qué mienten a Dios? ¿Por qué mienten al Espíritu Santo? Las cosas de Dios son tan sagradas, tan solemnes, que no podemos estar haciendo lo que a nosotros se nos antoja, ¿verdad? También vimos Sí, no acabo que de el leer. crecimiento de la iglesia iba creciendo de 3.000 a 5.000 y así iban creciendo el número cada día más y más también, ¿verdad?
Iba aumentando el número, pero no siempre era fácil. La persecución estaba a la orden del día. Después escogieron un grupo de ayudantes, ¿verdad? Para que les ayudaran en las cosas que tenían en la comunidad, de repartir los alimentos, repartir los víveres a las personas, y mientras ellos se dedicaban a la proclamación del Evangelio. También nos mostraba el primer mártir, ¿verdad? Eh, Felipe, no, bueno, el primer mártir, mártir Esteban, quien fue Esteban. apedreado y murió por la fe. También Felipe, quien bautizó al eunuco, ¿verdad? Cosas tan prácticas, cosas tan maravillosas, que la iglesia era una iglesia activa, una iglesia que esté enfocada en Jesucristo, y todos los demás fluía de sus buenas acciones, ¿verdad? Los frutos de su fe eran visibles a todas las personas que estaban a su alrededor. Y el Señor iba agregando, ¿verdad? Am, a ese número de creyentes, ¿verdad? Excelente, es una maravillosa historia de leer, como dice aquí, hacía milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nota usted que el crédito ellos no llevaban para nada. Desafortunadamente hoy en día hay gente que hace supuestamente milagros, pero todo el crédito se llevan ellos, ¿verdad? Predicaba a Cristo, solo en Él hay salvación. Predicaba la ley aún a los miembros de la iglesia. Sufría con gozo, tuvo dolores de crecimiento, fue perseguida después de la muerte de Esteban, el primer mártir. Bautizaban y predicaban. Ese era el, el orden del día, ¿verdad? Todos con alegría, con gozo. Muy bien. Contamos un poquito la historia. Notó usted ahí una pequeña conexión entre cuando estaban apedreando a Esteban. Saulo de Tarso estaba allí aplaudiendo, si se podría decir. Estaba a un lado, ¿verdad? Sería el mismo quien después perseguiría ferozmente a los discípulos. Después ya adquirió fama, iba eh, literalmente persiguiendo, poniendo en la cárcel. La meta de Pablo era, de Saulo de Tarso, era que se acaben los seguidores del camino, que no quede ni uno solo, porque él era un defensor acérrimo de el judaísmo, ¿verdad? Llegó el día en que él sacó permisos especiales para ir a Damasco y eliminar a los creyentes de ahí, pero en el camino sabemos lo que pasó. Jesucristo, glorificado, resucitado, confrontó a este enemigo del Evangelio, ¿verdad? Con el poder divino, le tiró literalmente al suelo, quedó ciego, y ahí Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí sucesivamente, ¿verdad? Después el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Ananías estaba ahí también. Él con justa razón dice: Señor, yo conozco a este hombre, es un perseguidor. ¿Y quieres que vaya a reunirme con él? ¿Quieres que hable con él? El Señor literalmente le dijo: haz lo que te digo, ¿verdad? Este es un instrumento que yo lo voy a usar para que proclame el Evangelio. Va a sufrir mucho, ¿verdad? Pero ese es más o menos el resumen de la historia de Saulo de Tarso, que ahorita vamos a meditar. Estamos en la parte de contar. Usted, como siempre decimos, tiene las dos opciones: contar o leer textualmente la palabra de Dios de la Biblia. Bueno, hermanos, vamos a enfocarnos nomás en Hechos. Yo sé que nos tocó mucho leer, tenemos la información fresca en la mente, pero el enfoque va a ser en Hechos 9, 1 al 19. Muy bien, ¿quiénes son los personajes de esta historia? De Hechos 9, 1 al 19. Querido Wilfredo, tiene el micrófono abierto. Ayúdeme con los personajes. Sí, hermano, lo tengo abierto. Para que se me pague el teléfono, ¿me entiendes? Sí, trate ahora que está funcionando. Sí, está funcionando. ¿Cómo que? Bueno, pues estamos en los personajes de Hechos 9, 1 al 19. ¿Quién me puede ayudar con los personajes? Ah, cuando Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo, que se le apareció como en una luz y lo Sí, dejó los ciego. personajes. Ujú. ¿Quiénes son los personajes aquí? Ah, bueno, ahí estaba Pablo. Ujú. Ah, Ayúdenos a Arturo. Gracias, hermano querido Wilfred.
Estaba en este tiempo, pues se llamaba todavía Saulo. Estaban, es obvio, el Señor que se le apareció en el camino, Ujú. el Señor Jesucristo, pues, ¿va? Cuando digo el Señor, me refería al Señor Jesucristo Sí, y los hombres que acompañaban a Saulo durante su viaje. Y ujú. cuando llegaron al lugar a donde iban, pues se encontraron a Ananías. Ananías, perfecto. Ajá, y solamente encuentro esos. No Perfecto, sé si hermanos. ¿No? Con eso está bien, muy bien. También, Roberto, ¿algún también, otro personaje? sí, también estaba el sacerdote Ananías, al cual le pidió Saulo que le diera el permiso para ir a buscar a los creyentes que estaban en Damasco para traerlos de retorno, ¿no? Y todos los Como creyentes, mujeres, sacerdote. hombres, sí, al sacerdote, ¿no? Y bueno, Excelente, hermano. y todo. Excelente. Muy bien dicho, porque olvidamos a ese personaje importante, ¿verdad? El sumo sacerdote que le dio las cartas de extradición, ¿verdad? Entonces, pues me imagino que una maleta llena de cartas, de permisos, sí, básicamente como permiso para ingresar a las casas y tomar los presos. Excelente. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? ¿Qué objetos encontró, identificó, analizó que pueden encajar en esta historia? ¿Algunos objetos, hermanos, hermana? las sinagogas, Ujú, sí, menciona la sinagoga. Ajá. Damasco también podría ser, ¿no? El lugar, claro, definitivamente. El lugar donde él cayó en tierra. El suelo, sí. Excelente. Querido Roberto, ¿algo más? Sí, también vemos, bueno, también sí, no sabemos si eran animales o qué es lo que llevaba como animales que transportaba, ¿no? A él, donde cayó en tierra también, pero también vemos cuando Ananías, eh, este siervo que pone las manos eh, sobre Pablo y oró, dice que cayeron como escamas de los ojos de Saulo, ¿no? Así que vemos también eso como objeto, ¿no? Que son, lo nombra acá la palabra, ¿no? Definitivamente, hermano. Sí, sí, sí. Perfecto, sí. Escamas, ¿verdad? Excelente. Algo más. ¿Qué pasó en el cielo? ¿Cómo era la presencia de Jesucristo? Un resplandor, una luz admirable que cegó los ojos de Saulo. Excelente. Sí, muy bien. Algo fuera de lo común, algo divino, algo maravilloso, ¿verdad? Am, sí, y también podemos, ya mencionamos al principio las cartas, ¿verdad? Los fardos de cartas que estaba llevando, llevando Pablo, ¿verdad? Sí. Como bien dijeron ustedes, los caballos que estaban allí, cómo se transportaban. Excelente, con eso yo creo que ya está. Los ojos de Saulo también podemos decir. ¿Dónde ocurrió la historia? En el camino hacia Damasco. En el camino hacia Damasco. Muy bien. ¿En dónde más? ¿Dónde estaba Saulo? ¿Dónde se hospedó? El versículo 11 dice que ahí nos dice dónde se hospedó, con dirección, con ubicación y todo. Ahí está. Entonces podemos decir en la casa de Judas, en la calle derecha, llamada derecha. Allí ocurrió la historia, ¿verdad? Bueno, ya dijimos en el camino a Damasco, donde se cayó, quedó ciego. Me imagino que alguien lo tuvo que llevar a ese lugar donde
donde ellos estaban, allá fue Ananías. Excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué piensan ustedes? Jason, gracias, hermano. Después de la muerte de Esteban. Justo, bueno, ya había pasado un buen tiempo, ¿verdad? Más o menos después, más o menos en el año 32 después de Cristo, más o menos. Si queremos ponerle un poco de fechas. Excelente. Entonces, ya la iglesia había crecido también, ¿verdad? Ya había un número grande de creyentes por todos lados. Cuando murió Esteban, la iglesia se dispersó, por eso que había creyentes en diferentes partes del mundo, porque llevaron el cristianismo con ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Qué está pasando? La persecución de la iglesia, digamos, personalizando la persecución de Pablo hacia la iglesia de Jesucristo en aquellos tiempos. Sí, definitivamente. Gracias, Arturo. Roberto, adelante, hermano. ¿Qué otro Sí, problema hay el problema, o sea, de mi punto de vista, ¿no? Es que los apóstoles, como los discípulos que estaban formando, habían hecho un círculo cerrado, se predicaban a mí entre ellos y no extendían el reino de los cielos como Jesús lo había mandado, no predicar primeramente ahí, pero ir y predicar a todas las criaturas, dijo. Y bueno, se encerraron en ello ahí. Y bueno, tal vez la persecución que aconteció fue para dispersarlo como se dispersaron por el mundo, ¿no? Y extender el reino de los cielos en todos los lugares donde Dios le mandó. Sí, buen punto, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Podemos pensar en lo que dijo Ananías, que era algo de considerarlo, ¿verdad? Te dices, Saulo de Tarso, yo he escuchado acerca de ese hombre que nos persigue, ahora vas a usarlo como un instrumento y quizás no estaba convencido del todo, ¿verdad? Lo que el Señor le pidió que hiciese a Ananías. Y también sí podemos decir ese temor. am, lo iban a recibir los discípulos, los apóstoles, la gente, a este perseguidor, ¿cómo lo iban a ver, verdad? Entonces, todas esas cositas son como detalles, ¿verdad? Excelente. Se resuelve el problema que Arturo y Roberto mencionó. Y si se resuelve, ¿cómo se mencionó? ¿Cómo se resolvió? Perdón. ¿Cómo se resolvió la persecución? Arturo, adelante, hermano. Bueno, en este caso en particular, la situación se resuelve con la conversión de Pablo hacia el Señor Jesucristo, porque, porque si el Señor no le sale al paso, al encuentro, muchas cosas quizás hubieran sucedido cuando él llegara a la sinagoga de Damasco y saber que no hubiera hecho, pero se resuelve entonces y él lo que hace, o sea, ya llega hacia la sinagoga, pero ya llega convertido al Señor Jesucristo, ya solo para que Ananías ore por él y que recobre la vista. Entonces ahí veo yo que hay parte de solventar este problema. Excelente, Arturo. Muy bien. Gracias a Arturo. Adelante, Roberto. Sí, verdaderamente comparto con el hermano que se resuelve también momentáneamente, se resuelve en la conversión de Pablo y bueno, y que bueno, a través de la misericordia de Dios por medio de Pablo, que extendió el reino de los cielos hacia todos los gentiles también, ¿no? Pero también se agravó porque los judíos que mandaron a Pablo a encarcelar
a los cristianos, Pablo se convirtió a los cristianos, entonces fue momentáneo, pero después a la larga se vio la persecución que hubo masiva, ¿no? Pero bueno, ya hasta el día de hoy, pero bueno, gloria a Dios. Oh, gracias, Robert. Sí, sí, tiene sentido porque ya no pudo quedarse ahí en Jerusalén, tuvo que alejarse por la persecución, ¿verdad? Excelente. Muy bien, entonces, gracias por el poder del Señor, poder cambiar a Saulo. Sí, excelente. Entonces aquí, nota usted, hermano y hermana en Cristo, que tuvo que suceder un poder divino para cambiarle a este hombre, ¿verdad? Él por sus propios medios, por su propia cuenta, porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Entonces, esto es una secta, esto es algo que no va con nuestra religión original, si se podría decirlo, ¿verdad? Entonces hay que eliminarlo, hay que pelarlo de raíz, ¿verdad? Pero Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que intervenir, tuvo que actuar, como lo ha hecho en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? A veces uno ve de lejos a Saulo de Tarso y dice, ay, qué hombre para malo, qué terco, ¿verdad? Pero ese mismo espejo a veces viene a nosotros, ¿verdad? Entonces sí se resuelve el problema, como decían ustedes, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la intervención divina en el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Es única y exclusivamente el poder de Dios que cambió la vida de este perseguidor, de este enemigo, de un cambio de 180 grados, un cambio espiritual, ¿verdad? También el Señor habla con Ananías. No hace las cosas en secreto, lo prepara a él, le explica las razones, ¿verdad? Espirituales, mirando hacia el futuro lo que iba a hacer Pablo. Le dice, este es mi instrumento llamado, yo lo voy a usar, a ti te parezca como te parezca, este es mi escogido y va a hacer grandes cosas. ¿Verdad? Excelente, estamos en la parte de consolidar las 4 preguntas de aplicación práctica a nuestra vida y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Verdad? ¿Qué título le daría usted? ¿Qué identifica, qué ve que es el centro de esta historia? ¿Qué título le daría usted, hermano, hermana? Arturo, Bueno, yo le podría dar un título particular que podría decir un hombre convertido hacia el Señor Jesucristo después de ser enemigo de Él. muy bien. Ujú. Roberto tiene el micrófono abierto. ¿Algún Sí, título que le daría? sí. Y bueno, la verdad que analizando las cosas, bueno, para Dios no hay nada imposible, hermano. La verdad que no podría darle un título porque verdaderamente hay muchas cosas que encierran todo esto. Así que bueno, lo único que le podría decir como título que para Dios no hay nada imposible. Gracias, hermano. Y me encanta eso, ¿verdad? Y podemos usar eso como título, ¿verdad? Dios hace posible lo imposible al convertir a Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces, Amén. porque humanamente no parecía fiable, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún otro título? Bueno, ya con eso creo que estamos bien. Entonces podemos decir, el Señor Jesucristo por su poder convirtió a Saulo de Tarso para que sea uno de los más grandes misioneros de todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, obra 100% de Dios y como dijo Roberto también, Dios hace posible lo imposible al convertir a Saulo de Tarso en un misionero. Excelente, muy bien. Ahora vamos a la aplicación práctica nuestra, ¿verdad? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Aquí es la ley como un espejo que nos muestra cómo hemos ofendido a Dios. Aquí también, como dije anteriormente, poniéndonos en los zapatos de Pablo, de Saulo de Tarso. ¿Ah? Cuéntenme, hermanos, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida?
Eliseo, adelante, hermano. Mi estimado pastor, más que pecado, se puede decir que tal vez eh, el no leer la palabra de Dios para que no seamos guiados por ciegos, lo que le pasó en este caso a Pablo. Él creía en ese tiempo en los fariseos, saduceos, en todo ese tipo de personajes, y su corazón albergó esa idea. Y hasta que conoció al Señor Jesucristo, ya empezó a hacer cosas muy importantes para los gentiles, que es llevar la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, el pecado puede ser ese, no enfocarnos en la Biblia directamente para no ser guiados por ciegos. Gracias, Eliseo. Me encanta eso, esa aplicación práctica, ¿verdad? Es un pecado el no escudriñar las Biblias, la Biblia, la palabra de Dios, y creer al hombre, al ser humano que nos dice lo que él quiere decir, ¿verdad? Entonces, sí, en ese caso, al no estudiar la Biblia, al no escuchar a Jesucristo a través de su palabra. Bien dicho. Wilfredo Osorio, adelante, hermano. Bueno, buenos días, pastor. Dios le bendiga. Que todos los que están Amén, en la hermano. sala. Eh, yo veo el legalismo es el enemigo de la gracia, porque Pablo lo tenía hasta la vena el legalismo y estaba persiguiendo, ¿no? Entonces, cuando uno tanto no lo hace la correcta interpretación, ponemos barreras, límites, y eso es lo que veo, ¿no? El legalismo es un pecado mortal dentro de la iglesia. Gracias, amado Wilfredo. Bien dicho, ¿sí? Sí, sí, este texto bíblico nos da mucho, mucho para meditar internamente, ¿verdad? Que a veces, como siempre digo, a veces nos creemos cristianos ya de una élite muy elevada, que tenemos años en el cristianismo, hemos leído algunas páginas de la Biblia y ya creemos que sabemos todo. Eso era lo que pasaba con Pablo, ¿verdad? Él era un hombre celoso del judaísmo y en esa ceguedad, porque él estaba ciego, ciego espiritualmente, ¿verdad? Y por eso, para que veamos nosotros de forma visible, se le cayeron esas escamas diciéndonos que Jesucristo fue quien le abrió la venda de los ojos, le quitó esas escamas que no le dejaban ver, le destapó los oídos, le cambió su corazón, ¿verdad? Entonces, hoy en día también nosotros, si hemos negado con nuestras acciones a Jesucristo, si hemos perseguido de alguna forma, ¿verdad? Si hemos retenido, si se podría decir, el Evangelio al no proclamar a otras personas, al no compartir con otros, porque quizás por temor o porque pienso que es para mí nomás, ¿verdad? Querido Arturo, adelante, hermano. Perdón por dejarle con la mano levantada. Sí, no, no, no. Nosotros vemos más adelante, vamos a encontrar ya a Pablo como misionero y en ya él metido en problemas y siendo judicializado en algún lugar y exponiendo él su defensa ante las autoridades, dice, yo era fariseo entre los fariseos. ¿Mm? Y cuando nosotros hemos visto, dice que él fue enseñado a los pies de Gamaliel, Sí. un alto personaje de la historia, conocedor de las leyes y del judaísmo del entonces. Entonces, dentro de la enseñanza de Pablo y su cultura, pues era eso, y él estaba aferrado a la doctrina del judaísmo y, y en un altercado que tuvo con Pedro le dijo, también le dice, tú que dices que no hay que, estás judaizando a los hermanos, le dijo, ¿qué te está pasando? Y en Sí, fin, entonces ahí vemos todas estas cosas. Él estaba ya, digamos, él estaba en un principio arraigado en esta doctrina, pero ya aquí los vemos a un Pablo ya convertido y arrepentido. Entonces, el pecado que se puede ver en este momento, antes de la conversión, es la idolatría, el, este, sí, la idolatría de, digamos,
de Pablo, la dureza, el desconocimiento y tantas cosas más que podríamos ver ahí, ¿no? Acerca del apóstol en ese tiempo, Saulo de Tarso, antes de llegar a los pies de Jesucristo. Gracias, hermano. Sí, 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 sí. Y esa ignorancia, si se podría decir. Él mismo después dice, yo fui ignorante, yo no sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y en el odio también, ¿verdad? El odio puede ser aquí de perseguir a los cristianos, de, no sé, de aplaudir las cosas malas que les pasen, ¿verdad? Y eso a veces nos pasa, como dije anteriormente, y por eso es la ley. La ley nos muestra tal y cual como somos, ¿verdad? Ante los ojos de Dios y en eso fallamos mucho. Sin embargo, estamos también viviendo el tiempo de gracia, la gracia de Dios, el amor inmerecido, ese amor que Jesucristo le mostró a un miserable pecador, a un perseguidor, a un enemigo de Dios. Ese es amor en toda su expresión, ¿verdad? Con eso en mente, ¿en qué versos y palabras de este texto ve usted el amor de Dios, demostrándolo personalmente a usted como lo hizo con el apóstol, con Saulo de Tarso? ¿Cómo fue la Yo veo, presentación de Jesús? Adelante, Arturo. yo veo el amor de Dios cuando Él va camino a Damasco y dice en el versículo 3 más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No cabe duda que ahí era el Señor Jesucristo que se le estaba apareciendo y más adelante le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres? Y él le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Mm, me gustó ahí en su intervención ahí cuando dice que Pablo dice, Señor, yo por ignorancia hice todo esto. Y nosotros antes cuando andábamos sin Cristo y sin esperanza, también ignorantes como el apóstol Pablo, él tuvo mm, que intervenir y tuvo que venir a nosotros para traernos aquí al conocimiento de su palabra. Y ahora como Pablo, pues podemos decir, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, pero es por la pura gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo para nosotros o con nosotros. pura gracia y misericordia, hermosas palabras, hermano. Bien dicho. Roberto, adelante. Sí, hermano, yo también comparto, perdón, comparto lo que el hermano comentó recién, ¿no? Verdaderamente es así, pero también veo el amor de Dios a través de Ananía, cuando a pesar de que tenía sus ciertos recelos o desconfianza Ananía por lo que sabía que era Saulo, pero sin embargo obedeció a Dios, obedeció a Jesús y fue y puso la mano sobre su vida y le fueron abiertos los ojos cuando oró Ananía por él. Así veo el amor de Dios en mi vida, porque también a través de que alguien oró por mí y bueno, hoy puedo ver también a través de eso. Gracias, querido hermano. Sí, es un maravilloso texto. Escuchemos a Wilfredo. Wilfredo Osorio, adelante, hermano. Gracias por su participación. Vemos también el amor de Dios donde que dice, no mira lo que Pablo ha hecho, no mira cómo Dios se acerca al hombre pecador. Igual también se acercó a mí, no miró lo que yo era. Yo veo ahí el amor de Dios, ¿no? En la gracia de Gracias, Dios. gracias, Wilfredo. Se me eriza la piel al escuchar eso, ¿sí? A nosotros también, exactamente, ¿verdad? Y ustedes ya mencionaron, pero ¿nota usted que para Jesús ese momento fácil hubiera sido, no sé, destruirlo o tirar un rayo o lo que sea? Pero nota las palabras de amor de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? También eso nos lleva a reflexionar en cuando Jesús estaba en la casa de Marta y María y Lázaro, ¿verdad? Jesús, el Señor Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas? ¿Verdad?
También esa misma expresión Jesús dijo antes de morir, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no te dejaste, ¿verdad? Ese amor, esa paciencia infinita que tiene nuestro Señor y Salvador por nosotros. ¿Cuántas veces ha dicho eso nuestro nombre? Arturo, Arturo, Wilfredo, Wilfredo, Roberto, Roberto, Eliseo, Alicia, Alicia, Nixon, Nixon, ¿verdad? Con esa amor misericordioso, con esa gracia infinita, con esa paciencia, con esa compasión, porque somos miserables pecadores, ¿verdad? Y también después, ya habiendo confrontado a este pecador, le dice, levántate, levántate, ¿verdad? Y ve al lugar que yo voy a enviarte, porque tú vas a servirme, ¿verdad? Vas a hacer lo que yo quiero que hagas. También compartió con información con Ananías, ¿verdad? Todo lo hizo de una forma maravillosa y en todo ese paso vemos el amor de Dios en la transformación que él hizo a este pecador, a este enemigo, ¿verdad? Y es lo que Dios todos los días hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a Sí, ver, me amén. decía Arturo, gracia y misericordia que Él nos muestra, ¿verdad? Una Amén. cosita para anotar y ya le doy la palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo usó la palabra gracia más de 100 veces en su carta, en sus cartas, ¿verdad? Esto llegó a ser como su vocabulario, llegó a ser como la razón de su vida porque él mismo lo recibió en carne propia. Adelante, querido Arturo. Sí, es que sus palabras también me llegaron al recuerdo, las palabras del salmista en el Salmo 103 del verso 10 en adelante, que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni Ujú. nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se recuerda de que somos polvo. Es Bendito sea el hermoso. nombre de nuestro Señor por su grande amor y misericordia hacia nosotros. Excelente. Gracias, María Magdalena. Bienvenida, hermana. Sí, excelente. Bueno, gracias, Arturo, por mencionarnos ese hermoso salmo, un salmo de perdón. Es literalmente, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Que tira como si estuviese tirando una piedra tan lejos como puede. Entonces dice que el este y el oeste jamás se podrán unir. Entonces dice, así hace Dios con nuestros pecados, con nuestras ofensas, ¿verdad? Excelente, entonces muchas gracias por su participación y hay una parte más, ¿verdad? Es esa misma misericordia con la que convirtió, que ese mismo poder, esa misma misericordia y gracia que convirtió a Pablo, a Saulo de Tarso, también me convirtió a mí, lo hizo a mí, a usted, aunque yo no lo merecía, sin que lo mereciera, ¿verdad? Su Señor y Salvador Jesucristo le ha hecho un discípulo, le ha hecho un mensajero de las bendiciones, de sus tesoros eternos, ¿verdad? Con esa alegría, con ese gozo de saber que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, perdonados de todas nuestras iniquidades, herederos del reino de los cielos y mensajeros de Cristo, ¿qué pediría usted que Dios obre en su vida para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediría, querido Arturo? Sí, no cabe duda que yo le pediría al Señor que me, que me, que me haga un poco más parecido, digamos, al apóstol Pablo. Porque él del mismo, nosotros tenemos mucho que aprender. Él dijo que aprendiéramos de él así como él había aprendido de Jesucristo.
Ujú. Y, y entonces el apóstol Pablo, ya convertido, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y tenemos muchas enseñanzas escritas en sus cartas, las cuales nos llevan al conocimiento de la gracia y el poder del Señor. Y como ya dijimos, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Él puso en primer lugar al Señor Jesucristo en todas sus cosas, en toda su vida, en todas sus acciones, siempre puso al Señor Jesucristo por primer lugar, y procuró Él siempre poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, defendiendo el Evangelio del Señor Jesucristo ante cualquier circunstancia de las cuales les tocó que vivir. Gracias, Arturo. Escuchemos a Wilfredo. Adelante, Wilfredo Osorio. Eh, yo pediría y pido al Señor que me libre de la autosuficiencia, del orgullo, porque hay veces cuando un poco conocemos más, como que ya podemos juzgar o condenar a alguien, pero Dios nos libre de eso. El único que responde a Él, ¿no? Gracias, pastor. Gracias, gracias, Wilfredo. Roberto, adelante, hermano. Sí, hermano, la verdad que con este tema de que estamos aprendiendo cada día más sobre nuestro Dios, sobre su amor, sobre su misericordia, verdaderamente nos descubrimos a veces que somos pecadores, que cometemos muchos errores y nos vemos a través de los estudios, nos vemos verdaderamente confrontados con la palabra nosotros mismos, ¿no? Y que bueno, que nuestra carne es débil. Le pediría a Dios que tenga misericordia de mi vida y que me ayude a poder a vivir como Él quiere que vivamos en este mundo, ya que Él nos apartó. Vivimos en este mundo, pero no somos, dice la palabra, que no pertenecemos a este mundo, que me ayude a vivir como un hijo que Él quiere que sea, ¿no? Porque la verdad que verdaderamente cada día que aprendo más de Él, descubro que mi carne es totalmente frágil y débil y cometo muchísimos errores y muchas equivocaciones y que bueno, no quisiera ser mal ejemplo para otros, sino por lo contrario, tratar de ser un buen ejemplo para otros, que la luz de Cristo resplandezca en mí. Eso le pediría a Dios que me ayude, porque la verdad que me veo cada vez eh, más humano. Gracias, querido Roberto. Y eso lo que usted acaba de decir es que el Señor nos dé humildad, para compartir la palabra de Dios, sabiendo que es ella la que transforma nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, como dijeron ustedes, que el Señor nos dé esa fortaleza espiritual para hacer lo que el apóstol Pablo hacía, compartir a Jesucristo, ¿verdad? En cualquier lugar donde él estaba, compartía a su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Él decía, nuestra predicación es a Cristo crucificado, Cristo resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Esa era su prioridad absoluta, ¿no? Y esa es la misma nuestra también, ¿no? Excelente, hermanos. Lo que nos queda del tiempo, vamos a hablar un poquito de Saulo de Tarso. Dice, el Señor llamó a Pablo el que perseguía a los creyentes. Entonces vamos a ver aquí un poquito de la biografía de él, ¿verdad? ¿Verdad? Claramente la Biblia nos dice que Pablo no creía en Jesús de Nazaret, que era el Salvador prometido, el Mesías, ¿verdad? Definitivamente. Era un judío que creía que una buena relación con Dios, que haciendo lo que estaba haciendo y la salvación, dependían de la vida que vivía, de los estudios que él tenía, de cómo aplicaba la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? No creía en la salvación por la fe en Jesucristo, por lo cual, evidencias convincentes, perseguía a los creyentes, ¿verdad? Era 100% judío y 100% ciudadano romano. Es elegido por Dios para ser un puente entre los judíos y los gentiles y para llevar un mensaje de salvación que por muchos años se enfoca en el pueblo judío, pero que ahora
tiene que ser predicada a los gentiles, los no judíos y todos los pueblos del mundo. Entonces, más o menos un poco de eso. Y también ustedes mencionaban que fue instruido, que fue guiado bajo la tutela de Gamaliel, un excelente judío, catedrático, ¿verdad? Muy, muy, muy importante. Y al fin, ya sabemos la mala reputación, respiró amenazas de muerte contra los creyentes, no solo decía, me gustaría eliminar a todos los creyentes, sino que lo hacía. Era un hombre de mucha, mucha acción, se puede decir poder, que al parecer todo lo que él creía, pensaba que estaba haciendo bien, quería hacerlo, ¿verdad? Y por eso la persecución a los judíos. Y podemos pasar mucho tiempo estudiando la vida de Saulo de Tarso, ¿verdad? Pero el enfoque es, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Vamos a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué piensa? ¿Por qué haría tal cosa Dios? ¿No habría otro por allí en Jerusalén que sea un poquito más domable, que no haya hecho tantas cosas como Saulo de Tarso? Cuéntenme, hermano, me gustaría escuchar mucho su opinión. Adelante, Eliseo, y luego Estimado vamos con pastor, Robert, con Arturo. porque Pablo era una persona ilustrada en realidad. Sí conocía la palabra de Dios, tenía conocimiento desde muy joven, por lo que yo entiendo. Y aparte era romano, y la misión que él tenía era ir a los gentiles, a predicar su palabra más allá de Israel. Tanto así Ujú. que llegó hasta Roma. Así es, Gracias, pastor. Eliseo. Muy bien. Gracias. Vamos a escuchar a Arturo. Sí, porque ¿por qué escogería el Señor a Pablo? Pues ni yo no tengo la respuesta ahí específica, ¿verdad? Pero cuando nosotros recurrimos a la escritura dice que ¿quién es bueno? Que si decimos que si no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y con eso ya estamos pecando. Y si buscáramos entonces un hombre íntegro dentro de la raza humana, ¿a quién podríamos encontrar? A Quizás que a nadie. ninguno, A nadie. nadie, a ¿Mm? nadie. Entonces el llamado para él fue, para él y para mí, yo lo hago personal. Para el llamado para Pablo y para mí fue por puro amor y gracia y misericordia de nuestro Señor, Gracias, Arturo. independientemente, independientemente de todo lo que el trabajo y todo lo que después hizo. Excelente, Arturo. Esa es la respuesta. Por pura gracia y misericordia. ¿Verdad? Entonces, después vienen los títulos, después vienen las habilidades, después viene lo que era y todo eso, ¿verdad? Roberto, querido, adelante. Sí, no, sí comparto también, pero también verdaderamente veo ahí eh, que Pablo presenció la muerte de Esteban y vio que no omitió ninguna acusación en contra de los que lo apedreaban, en contra de los que lo mataron, porque verdaderamente lo mataron eh, porque hablaba cosas de que veía el reino de los cielos abierto y a Dios sentado en su trono y a Jesús, el Hijo de Dios, sentado a su diestra, ¿no? Entonces a él también le impactó eso porque él era conocedor de lo que estaba hablando Esteban, de que había un Dios de poder, que había un Dios todopoderoso, y que bueno, que Dios se manifestó en otros tiempos, porque él sabía que Dios se manifestaba a los hombres en otros tiempos en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a los hombres en forma de hombre o de ángel, se le manifestó a las personas. Así que lo que estaba diciendo Esteban no era tampoco fuera de lo normal para que un hombre pudiera decir, estoy viendo a Dios o hablé con Dios, en el caso de ellos, ¿no es cierto? Y verdaderamente para mí, con el conocimiento que tenía Pablo, al llamarlo Jesús, porque vio su corazón, lo llamó y bueno, lo envió a predicar, porque fue una herramienta muy útil,
porque conoció el Evangelio a través de Cristo porque se le manifestó a él y conocía la ley y se confrontó porque iba donde iba, a las ciudades donde iba a visitar, e iba a las sinagogas, a las casas de Dios y hablaba del Evangelio. Se presentaba como conocedor del Antiguo Testamento, pero también le hablaba del Nuevo Testamento, de lo que Cristo había hecho por cada uno de nosotros en la cruz. Por eso pienso que también fue la herramienta que Jesús utilizó para predicar el Evangelio y llegar a nosotros también a través de eso. Gracias, Roberto. Muy bien. Entonces, sí, lo que usted dice, ¿verdad? Ya después de la transformación, claro que él proclamó el Evangelio por diferentes partes, escribió las cartas, pero al principio, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Él estaba cegado, tenía esas escamas en sus ojos y eso literalmente, cuando leemos 8, ¿verdad? Él estaba aplaudiendo, él estaba contento que uno de esos creyentes, de esos cristianos muriera, uno menos del grupo, del pilo, ¿verdad? Como dice ahí, él estaba exactamente, dice, cuando hubo dicho esto, a ver, ¿dónde está? Sí, cuando hubo dicho esto, murió y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Entonces, era un judío acérrimo, ¿verdad? Que él defensor a muerte del judaísmo. Entonces él estaba diciendo, ¿no? Si mientras acabamos a estas, perdona la expresión, plagas, porque eso era lo que lo veían a los cristianos, ¿verdad? Y dijo, no, mejor. Entonces, sí, a veces nos enfocamos en las habilidades, en las cualidades que cada uno de nosotros tenemos. Si usted ve a un predicador que tiene un talento maravilloso para predicar, no sé, un líder nato, ¿verdad? Pero ¿quién está detrás de todo eso? El enfoque profundo más importante es la gracia de Dios, el amor de Dios. Nosotros no somos nada, ¿verdad? Ah, sin Dios. Dios no tiene ningún problema. Hay una historia que Dios hizo hablar a un burro con un propósito divino, ¿verdad? Entonces, todo eso, nota usted la transformación espiritual que Dios hizo a este enemigo, a este rechazo, si se podría decir, para usarlo para una piedra dura, fea, lo pulió y lo convirtió en un diamante. Querido Arturo, y luego vamos con Wilfred. Y Amén. luego leemos el Gracias, texto bíblico. gracias, hermano Nixon. Solo quiero hacer una pequeña síntesis de lo que fue la vida de Saulo, no de Pablo, sino de Saulo, narrada aquí en estos pequeños versos. Ujú, Dice que cuando todavía estaban ahí reunidos para matar a Esteban, dice que y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y ujú, los testigos pusieron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo ujú. ahí estaba presente el día que estaban matando, el día que mataron a Esteban. Y posterior a esto dice, y Saulo consintió en la muerte, en aquel día que hubo en la muerte de Esteban. Y Saulo Sí, consintió en la muerte, en su muerte, refiriéndose a Esteban. Y claro. dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y aquí dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa era la vida de Saulo As- antes de que tuviera el encuentro con el Señor Gracias, Jesucristo. Arturo. Entonces, pues de buena reputación no tenía absolutamente nada, ¿verdad? Gracias a Arturo por ese contexto maravilloso. Wilfredo, adelante. Wilfredo Osorio. Wilfredo, el micrófono, querido hermano. Ahora sí. Ah, ay, cuando leo algunos epístolas de Pablo, él dice, fui determinado antes que se formase este mundo. Yo Ujú. desde el vientre fui escogido, dice, ¿no? Pero no en humano, sino
en Cristo, dice, ¿no? Entonces, importancia cuando un hombre entiende la gracia, siempre le pone como relieve, no en su razón, sino en Cristo, ¿no? Y eso marca a cada cristiano, ¿no? La voluntad de Dios dice, está, que todo el mundo llegue a conocer, solo el camino correcto. Entonces yo, el único puedo entender que Pablo fue elegido por pura gracia en Cristo para el ministerio que él tiene que cumplir, ¿no? Gracias, pastor. Entonces, querido Wilfred, entonces ahora vamos a leer un texto bíblico que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Y va a notar ustedes eh, esas palabras del apóstol Pablo. Este es un hermoso texto bíblico para tenerlo, no sé, donde sea visible, porque se aplica perfectamente a nosotros, ¿verdad? Primera de Timoteo 1 hasta el 12 dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Verdad? Él no está diciendo, oh, eso lo hice porque no sabía, ah, perdóname, ¿verdad? No, 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 no lo así. Entonces, pero este es más que una, que decir, significa una confesión, un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y luego dice, por la gracia de nuestro Señor fui fue más, a ver, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios transformó la vida de este hombre, de este pecador. Entonces, como bien decía Arturo, como bien decían ustedes, por la gracia, por la misericordia y el amor de Dios fue llamado este pecador a ser un servidor de Cristo. ¿Verdad? Y continúa, dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Verdad? Se me eriza la piel al leer estos versículos, porque eso se aplica a mi vida. ¿Verdad? Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para que, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esto ya dijo después de muchos años de haber servido al Señor, de haber experimentado la gracia de Dios en carne propia en cada día, cada momento de su vida. ¿Verdad? Eso es la vida del apóstol Pablo, del apóstol de Saulo de Tarso. ¿Verdad? Ahora nos hacemos la pregunta personal: ¿por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? ¿Le llama a usted, a mí, todos los estudiantes de Academia Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué nos llama? ¿Hay alguna diferencia, similitud entre Saulo de Tarso y nosotros? Piensen, hermanos. Yo digo que no hay ninguna diferencia entre Saulo y nosotros. Y yo sí podría decirlo personalmente, porque cuando Pablo dice que todos los pecadores, él era el primero, atrasito de él estaba yo. Yo era el segundo pecador. Y entonces, o posiblemente a la par de Pablo, estoy yo como pecador también. Pero la gracia del Señor Jesucristo fue más grande y como leímos en el Salmo 103, que como está el este del oeste, así está la misericordia del Señor con todos nosotros los que le amamos o le tenemos, o que nos llamó Él ahí al arrepentimiento, que nos trajo la ley, nos trajo delante de Él desnudos y nos puso y nos evidenció nuestro pecado y nuestra mala manera de vivir,
pero Él en su bondad y en su misericordia tuvo Él esa compasión y porque Él dice que no vino a condenar al mundo, sino que vino para salvar al mundo. Salvar al Y mundo. de, Claro. y de tal Ujú. manera nos amó que dio a su único Hijo, y que todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino que va a encontrar la vida eterna en Él. Amén, hermano. Muchas gracias, Arturo. Vamos con Roberto y también con Jason. Sí, verdaderamente, no sé si me llamó para servirlo, si bien es una demanda que nos da para extender el reino de los cielos, ¿no? Pero verdaderamente por amor nos dio la posibilidad de ser liberados de nuestros pecados, de esa condenación que traíamos, del pecado original y de los pecados que veníamos cometiendo, ¿no? Que, bueno, por la gracia y el amor que tuvo por nosotros, nos dio la posibilidad de poder lavarnos de nuestros pecados y a través de eso poder proclamar a otros el amor de Dios que tuvo por nosotros y bueno, y a través de eso ser como Pablo, extender el reino de los cielos de una manera u otra a todos nuestros contemporáneos, ¿no? Pero bueno, veo que primeramente Dios me llamó eh, para, para servirlo, pero para servirlo como, como un hombre arrepentido, como un hombre que se confiesa delante de él que necesito de él. Bueno, eso es mi opinión, Pues, ¿va? gracias, Roberto. Bien dicho. Escuchemos a Jason. Adelante, hermano. Sigo yo, profe, qué pena. Sí, sí, sí. Aquí Ok. estamos Bueno, contentos de profe, bueno, escucharlo. gracias, profe. Bueno, profe, yo creo que no sé si de pronto se le hará como, como diferente a algunas personas que obviamente no han entendido todavía lo que dice el pasaje bíblico cuando a un pastor se le pierde una oveja de 100 que tiene. Deja las 99 y va en busca, o sea, preocupado de aquella oveja. Eso es lo que hace un pastor, eso es lo que hace un padre. Yo creo que Dios nos llamaría es para el mantenimiento del cristianismo. ¿Y qué es el mantenimiento del cristianismo? Que si yo estoy en una congregación, yo no puedo salirme porque Dios no me cumplió a mí un milagro. No, yo tengo que seguir con la fe intacta, tengo que seguir en esa congregación. Yo soy católico, ¿sí? Yo no me puedo salir del catolicismo porque es que en el catolicismo no se me cumplen los milagros. No, ¿quién dijo eso? El cristianismo hay que mantenerlo. Hay un pasaje bíblico que le presentaron a Jesucristo, le presentaron un, un, le presentaron una persona que esa persona se quería pasar, por decir un ejemplo, de la congregación de Pedro a la congregación de Pablo. Y el mismo Jesucristo dice, no, no. Entonces, ¿qué quiso hacer Cristo ahí? Es mantener el cristianismo. Que así sea, que el pastor o el padre se equivoque, obviamente tenemos nosotros, si sabemos, tenemos nosotros la obligación de corregir como está en la Biblia. Entonces yo diría, profe, qué pena, que un pastor de ovejas sería como el padre de esas ovejas, porque y para donde vayan las ovejas, tiene que ir el pastor, y para donde vaya el pastor, tienen que ir las ovejas, porque es que el mismo Cristo dice, mis ovejas me conocen, o sea, como quien dice, mis discípulos me conocen. Muchas gracias, profe, muy Ya amable. está, Jason. Muy bien. Excelente. Entonces, sí, eh, una cosa que siempre necesitamos recordar es que el dueño de las ovejas es Jesucristo. Los pastores o los líderes espirituales son los mayordomos, los que cuidan a las ovejas de Cristo. Pobre de ellos que la alimenten con el pasto que está contaminado, con el agua contaminada, porque ellos recibirán su merecido, porque son, ¿verdad? El jefe, el Señor de señores es Jesucristo, ¿verdad? Y a veces, como decía Jason, eso a veces no entienden o no ven el contexto bíblico. Los líderes espirituales creen que son dueños de las ovejas, que lo pueden manipular, que lo pueden maltratar, que le pueden dar veneno, que le pueden dar lo que sea. Y eso es terrible, ¿verdad? Ahora lo que decía Jason es, este,
predicar la sana doctrina, ¿verdad? La sana doctrina, donde hay sana doctrina, allí nos quedamos, atesoramos, alabamos al Señor. Pero si de pronto ya empiezan a enseñarnos lo que va en contra de la palabra de Dios y a poner al ser humano como el autor, como el ejecutor, como el partícipe de la salvación eterna, ahí ya tenemos un problema, porque usted y yo sabemos que en la redención, en la conversión y en la salvación no podemos hacer nada. Cero, cero, cero. 100% obra de Dios, resultado final 100%, perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿Por qué? Que le estamos dando todo el crédito a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Excelente. Entonces aquí hay algunos pasajes bíblicos que nos muestran quiénes somos. Y la respuesta final es por la gracia de Dios, como lo hizo con Pedro, como Pablo, como lo hizo con muchos de los discípulos llamados por la gracia de Dios a compartir el Evangelio. Aquí el Señor nos hace una radiografía de nuestra vida espiritual. Nos dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia, ¿verdad? En incredulidad. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y aquí nota usted que esta carta escribió el apóstol Pablo a los Efesios y él no se excluye. Él dice, nosotros éramos en otro tiempo. Yo también estaba incluido en ese grupo, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a este hermoso pasaje bíblico, ¿verdad? Alguien que me ayude con la lectura. Arturo, por favor. Eh, Aquí estamos recordando, ¿verdad? Que no nos volvamos orgullosos diciendo que Jesús nos llamó porque soy talentoso, porque soy especial, porque tengo una elocuencia en la palabra de Dios. No, 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 nada de eso. Nos llamó por Amén. su bendita gracia. Adelante, Arturo. Sí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Quiere, Muy bien. Y aquí hay un poquito más, la conclusión de esa parte, ¿verdad? Empezó a decir que somos salvos por gracia y aquí continúa explicando un poquito más, detallando más, ¿verdad? Te lee Arturo de una vez, por favor. sí, vaya. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Gracias, querido hermano. Entonces, ahí está Efesios capítulo 2 desde el 1 hasta el 10. Ahí está. Esta es la carta magna de nuestra liberación. Esta es la razón principal por la que hacemos lo que hacemos, servimos al Señor, que Él nos ha llamado por pura gracia. Ante todo es a ser sus hijos, a ser perdonados de todos nuestros pecados. Nos ha perdonado por gracia, por la obra redentora de Cristo, por la muerte en la cruz, por su gloriosa resurrección, por habernos lavado con su sangre, por habernos cubierto con su manto de justicia y también nos ha hecho mensajeros del glorioso evangelio. Vayan y hagan discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y el Señor Jesús nos dice, les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, conclusión, pregunta final, ¿por qué llamó Dios a Saulo de Tarso para que sea su mensajero, su portavoz? Y también si le ponemos ahí, ¿por qué llamó, por qué nos ha llamado Dios a que compartamos con otros el Evangelio? ¿Cuál sería su respuesta corta, concreta y bíblica? Arturo. Que manda. Yo solo quisiera hablar un poquito de aquí, Pablo le llama a Timoteo Ujú. y hablando un poquito de la sana doctrina, porque ninguno pues estamos en contra de cualquiera tiene el derecho y la libertad de permanecer en algún grupo, Sí, cualquiera que sí, sí, sea, claro. pero que permanezca en la doctrina del Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo, del quien estamos hablando, hablándole a Timoteo, en la primera Timoteo 1:8 dice, le dijo, pero sabemos, le dijo que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ujú. Nosotros no tenemos que oponernos a lo que la Escritura manda acerca de la sana doctrina. Sea quien sea, si es el pastor que me está empujando a una mala doctrina, entonces yo tengo que decirle no, porque la palabra del Señor no me lo permite. Y Amén, aunque así hermano. se moleste, y aunque así se moleste, ¿no? Excelente. Esa es la misión de un creyente, ¿verdad? Siempre reiteramos que si no conocemos las escrituras, cualquiera nos va a mentir. Nuestra misión ante todo como cristianos es sentarnos a los pies de Cristo, escudriñar las escrituras. Hay un hermoso pasaje bíblico en Hechos 17, es donde Pablo y Silas son expulsados de Tesalónica, ¿verdad? Y van a un pequeño pueblito llamado Perea. Ellos llegan, y esta gente de Berea son buena gente, ¿verdad? Los reciben con toda avidez, invitan que vaya a proclamar en la sinagoga, pero ellos no estaban nomás sentados ahí calentando las bancas. Dice el texto bíblico que ellos recibían con toda avidez la palabra de Dios, pero abrían los pergaminos e iban comparando palabra por palabra a ver si la enseñanza bíblica, si la enseñanza de Saulo, de Pablo y Silas era bíblica o no lo era. Ahora, nosotros hacemos eso en las iglesias donde vamos. Solamente escuchamos lo que el pastor nos dice. Entonces, tenemos esa gran responsabilidad, ese celo por la palabra de Dios, ese celo espiritual de que se proclame la sana doctrina. Y como bien decía Arturo, el Señor nos da la fortaleza espiritual para con amor, con humildad, con respeto, pero con fortaleza, confrontar a quienes están enseñando falsa doctrina, ¿verdad? Entonces, puede ser fácilmente que de pronto un pastor un domingo dice anoche, tuve una visión y el Señor me dijo que diga esto, ¿verdad? Que la iglesia o que el pastor necesita un carro nuevo, que necesita un sueldo más alto. Arturo y yo vamos a decir, pastor, mire, muéstreme bíblicamente qué parte de la Biblia dice eso. Mejor mi recomendación sería que se postre a los pies de Cristo y prepare el sermón con antelación, porque las cosas divinas no podemos improvisar. ¿Tá? Cositas por el estilo. Entonces,
Conclusión, podemos decir que tanto Pablo, tanto Saulo de Tarso como nosotros, con las mismas deficiencias, con el mismo pecado, con la misma naturaleza pecaminosa, hemos recibido de Dios ese llamamiento por pura gracia, por pura misericordia. Y así como Dios transformó la vida de Saulo de Tarso en 180 grados, lo mismo ha hecho con usted y conmigo para que hoy seamos sus discípulos, para que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones con gozo, con alegría, con confianza, compartiendo ante todo lo que nosotros hemos vivido, lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros, para que nuestra testificación no sea, no esté desconectada con nuestra vida de fe que la vivimos diariamente. Muy bien, hermanos, hermanas, esta es la tarea para la lección 5. Vamos a continuar la lectura bíblica. Aquí vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Qué bueno que tenemos el fin de semana. Vamos a leer los capítulos 10, 11 y 12 de nuestras Biblias para entender el contexto bíblico y nos vamos a enfocar en Hechos 13, del 13 al 52, y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? El Señor llamó a Pablo, bueno, este es para hoy, pero ah, este, eso vamos a leer y vamos a ver ya que el apóstol Pablo comienza a compartir el Evangelio en sus viajes misioneros, sale de Jerusalén para ir y compartir con otros la palabra de Dios de una forma valiente. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a cerrar con una oración esta clase, dándole gracias a Dios ante todo y a ustedes por su participación. Bendito Dios, te damos gracias por el tiempo que nos concedes de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Padre eterno, porque así como transformaste la vida espiritual de Saulo de Tarso y lo convertiste en un gran apóstol, en el apóstol Pablo, así lo has hecho con nosotros también. Señor, danos esa fortaleza, la confianza de saber que somos tus hijos, que somos redimidos, que somos transformados por el poder del Espíritu Santo para que compartamos valientemente el Evangelio con otras personas. Sabemos, Señor, que lo has hecho por pura gracia, por pura misericordia, por puro amor por cada uno de nosotros. Bendice la vida de tus hijos, de tus hijas, Señor, para que ellos cada día recuerden tus promesas y así se siga difundiendo el Evangelio en sus lugares donde ellos viven. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buena y bendecida tarde en algunos lugares. Que el Señor les acompañe.